Este es un calanchoe, lo llaman madre de miles, es tóxico. Si por alguna razón los humanos pues la ingieren en grandes cantidades, puede traer problemas estomacales. Lo mismo para mascotas, entonces hay que tener cuidado. Este es un calanchoe laetivirens. Como les mencionaba, pues también lo llaman madre de miles. La palabra calanchoe es derivado a una pronunciación que tiene una especie parecida a esta que se da en China. Entonces calanchoe viene del cantonés calanchoui, que significa planta del templo. Y laetivirens viene del latín y significa verde y fértil. Y eso es porque constantemente se mantiene dando plántulas. Serían como retoños, por decirlo así, que se forman entre este espacio, entre estas puntitas que hay aquí se forman. Entonces es una planta muy fértil. Los colores verdes son muy bonitos, así como estas hojas ya están más, ya llevan bastante tiempo, y si se dan cuenta ustedes el color que tiene en el borde, estas pues obviamente son más nuevas. Es una belleza. Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de este precioso calanchoe, madre de miles. Si los cuidados son adecuados, pues estamos hablando de 30 centímetros de altura y 10 centímetros de ancho. Esta planta podríamos decir que es adecuada para cubrir aquellos lugares donde no tenemos ninguna plantita. El problema ahí es de que crecería a sus anchas, porque daría, imagínense la cantidad de plántulas que daría por hoja. Entonces el cuidado tiene que ser extremo, porque una de las plagas que le afectan a esta, mejor dicho, creo que la plaga que más le afecta es el hongo. De hecho, si ustedes ven aquí ya tiene una marca de oidio en un descuido. Aquí acabo de agregar un fungicida. Aquí hay otra planta de oidio. Entonces en un descuido pues tenemos el problema de que se nos llena de blanco y la vamos a perder. Ahora, si la dejamos a crecer en sus anchas, imagínense la cantidad de cuidado que tendría que tener, porque el hongo también la va a atacar a sus anchas. Entonces creo que sería mejor tenerla en maceta, pero obviamente va a depender del gusto de cada persona. Tolera sol directo, pero siempre lo tenemos que tener con cuidado, porque puede dañar sus hojas. Entonces yo la tengo bajo mucha iluminación y ahí está muy bien, salvo que, como les mencionaba, pues estos tonos no se ven, así como aquí. Tenuemente tienen las puntitas, pero no como esta. Entonces tendríamos que ver o colocarla en un lugar donde reciba una buena cantidad de luz, pero no en la tarde, para lograr esta coloración. Pero a mí me parece así que está muy bonita. Al menos este color verde me parece muy bonito. El sustrato que va a utilizar sería para suculentas, especial para suculentas, pero el que tiene todas mis plantas es tierra negra con piedritas y hojitas y palos, entonces con palitos secos, y ahí está muy bien, no ha tenido ningún problema. Constantemente se mantiene dando plántulas, entonces imagínense la cantidad. Entonces imagínense esta, aquí creo que, digamos que sean 15 plántulas por lado, solo una hoja daría 30, y si la hoja es más grande daría más. Entonces imagínense la cantidad.
de reproducciones que tendríamos. Y como les digo, máximo si le dejamos a que crezca a su voluntad, sería un desorden. Su floración es en primavera y va a dar tallos largos en forma, los tallos serían largos y las florecitas serían en forma de campana, un color como rosadito. Ahorita este calanchoe me está floreciendo y creo que más o menos serían así. Ahí vienen, miren, en forma de campana y rosaditas. A ver. Así. Algo así creo que van a ser las flores. Se puede tener en interior o exterior, pero el problema sería que reciba la cantidad de luz adecuada para que no vaya a tener, no vaya a ser atacada por enfermedades debido a que no reciba la cantidad de luz que necesita. Obviamente el sustrato tiene que ser muy drenante, porque si no, esto les mencionaba que es fungicida. Sí, creo que ahí se están formando ya, miren las plántulas. No estoy seguro. Ahí creo que ya viene. Bueno, tiene que ser muy drenante para que no tenga problema de exceso de riego y haya pudrición de raíces. Entonces lo que haríamos es que tendría que ser un riego abundante, que el agua salga por la parte de abajo de las macetas, y de ahí esperamos hasta que el sustrato esté seco en su totalidad para volver a regar, o podríamos esperar el sustrato esté seco, podemos esperar a que unos días más para poder regar. Siempre tenemos que tener cuidado ahí. No tolera temperaturas bajas, así que tenemos que tener cuidado de que no sufra en esas temporadas. Entonces siempre verifiquemos que el sustrato esté seco para poder volver a regar, así no tendremos problema con ella. En el caso del invierno, pues ahí ya tendríamos que ser más cuidadosos, inclusive de regar muy escasamente, como les menciono, para que no tengamos problemas con el exceso de riego. Les mencionaba que el problema que tiene ella es el hongo, pero también debemos de incluir el exceso de riego. Pero lo bueno es que como da plántulas constantemente, entonces si se marchita, pues tenemos como reponerla, aunque creo que no se trata de eso, de que se nos mueran las plantitas. Pero en el caso de ella, pues tendríamos muchas para poder reponer las que se marchiten, las pérdidas. Con ella hay que tener cuidado. Yo no me he dado cuenta si tiene, pero podría ser que si la trabajamos, si haya un corte, salga la savia, y esta es irritante. Creo que es de color blanco. Entonces tenemos que tener cuidado al manipularla. La vamos a fertilizar sería una vez cada 2 meses, cada 3 meses. La fertilizamos en época de crecimiento, sería primavera, verano. Pero siempre tenemos que tener cuidado con el exceso de fertilización, de fertilizante, para que no vayamos a tener problemas también. O sea que creo que no es una planta tan fácil de cuidar, pero tampoco es difícil. El problema, considero yo, es que tenga la cantidad de luz que necesita y el riego. Porque si se mantiene sana, pues el ataque va a ser menos, aunque esta está sana y, como les acabo de mostrar, ya tiene ataque de oidio. Así que tenemos que cuidarla muy bien. Pero les vuelvo a repetir, lo bueno es que podemos reproducirla
Su reproducción no hay ningún problema con ella debido a la cantidad de plántulas que expone. Por lo demás, es una planta bastante interesante y muy bonita. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.